Vamos a hablar un poquito sobre la doctrina de la creación. Algo muy bonito. Y no solamente es bonito, pero interesante. Si es que me voy a permitir inmediatamente compartir una pantalla con ustedes y vamos a comenzar el tema. Gloria a Dios. Bien. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a compartir esta pantalla con ustedes y vamos a gozarnos un ratito en esta palabra, a ver lo que Dios tiene para nosotros. Alabado sea su nombre. Bien, bien, aleluya, aleluya. La doctrina de la creación. Por favor, si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer, no tenga temor en detenerme. Yo no puedo ver quiénes están activos, pero mi hermana Conchita puede ser mi monitor y me va a decir, hay una pregunta y yo voy a ver de quién es y vamos a contestarla, por favor, porque lamentablemente estoy cerrando esta pantalla para poder mostrarles la pantalla entera, de modo que no voy a poder verlos a ustedes mientras esté hablando. Alabado el nombre del Señor. La doctrina de la creación, alabado sea tu nombre, Señor. Bien, amados. Lo primero que vamos a ver con respecto a este tema es sobre las creencias del hombre. Ah, y es que todos nosotros sabemos cómo existe en el corazón del hombre una hambre por Dios. Y sabemos que muchos la confunden y terminan convirtiéndola en un hambre por otra cosa, porque no quieren saber nada de Dios, porque quieren esconder a Dios. Y es la razón por la que tantas gentes se inclinan a otras religiones que no les demandan lo que la fe cristiana demanda. Como las otras son más fáciles de seguir, pues se van por ese lado. Existen religiones, por ejemplo, como el judaísmo y el islam, que, que son religiones basadas en el monoteísmo, que el cristianismo también se basa, excepto que los musulmanes mm, adoran a un Dios que ellos dicen que es el Dios creador de los cielos y de la tierra, el mismo que nosotros adoramos, excepto que por las razones de la manera en la que lo adoran y por las enseñanzas de su libro, ah, me causa preocupación atreverme a decir que es el mismo Dios. En, en el judaísmo, el Dios del judaísmo, eso es otra cosa. Sabemos que es el Dios todopoderoso, pero ellos, por razones específicas que no vamos a entrar, ah, han rechazado a Cristo Jesús. De hecho, ahora mismo hay un gran movimiento y muchos israelitas, muchos judíos se están convirtiendo a la fe cristiana. Pero, de cualquier manera, a buscar una razón por la creación es algo que se convierte en una necesidad para todos los seres humanos. Esta es la razón por la que aún los ateos buscan teorías que puedan acomodar la creación, porque tenemos que justificar todo esto. Nada
nace de la nada, es lo que dicen las mayorías. La teología de la creación, en el sentido más amplio, es una investigación sobre la divinidad o las divinidades que hicieron el mundo. Y todas las religiones se enfocan en lo mismo, buscar una explicación para la creación. Hay teorías, mitologías y explicaciones religiosas que ponen una serie de dioses y una serie de circunstancias como las causas de la creación. Le podemos mencionar, por ejemplo, el panteísmo, que nos habla de que Dios está en todas las cosas. Y de esta misma manera, la única religión o la única fe, vamos a ponerlo de esta manera, que explica la creación de una manera lógica y coherente y que nosotros llamamos histórica, es la religión cristiana y por supuesto el judaísmo. Como les dije antes, el Islam también explica la creación como la explican el judaísmo y la fe cristiana, excepto con algunas diferencias. Pero es la única fe que explica la creación como algo hecho por una persona de la nada. En otras palabras, esta palabra que yo he escrito acá, ex nihilo, eso es lo que significa que fue hecho sin nada para comenzar. Y la verdad es que Iranio, que era un teólogo y escritor del siglo segundo, cristiano, por supuesto, fue el primero que planteó desde el punto de vista cristiano la intervención del Hijo y del Espíritu Santo en la creación, aunque la palabra de Dios en los primeros 2 versículos, 3 versículos, nos muestran esta realidad de las 3 personas de la deidad envueltas en la creación. Pero esta es la manera en que la Biblia nos lo presenta. En el principio Dios comienza con la historia de la creación declarando que hay un creador y reiterando que los orígenes de todas las cosas han venido de la explosión causada por la palabra de ese creador. Y esta misma enseñanza nos es mostrada a nosotros desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Una cosa que sí tenemos que entender que es importante y es que porque estas enseñanzas son sobre hechos históricos, no son fantasías, ni son mitologías, ni son teorías, ni son ideas que tratan de justificar, sino hechos históricos planteados como históricos y presentados como históricos a través de toda la palabra de Dios, no solamente por los profetas, pero por el mismo Señor Jesucristo. Por esto, estas palabras son fundamentales para como soporte para nuestra fe. Porque si Adán no es real, entonces Jesucristo tampoco lo es. Al estudiar la doctrina bíblica de la creación debemos entender que la Biblia no pretende explicar la creación científicamente.
aunque quiero decirle que existen muchos términos científicos y muchas explicaciones científicas que todavía muchos se rascan las cabezas. Y vemos como muchas de las cosas que son explicadas en la Biblia con respecto a la creación, no fueron descubiertas o planteadas por muchos siglos más tarde en la historia, cuando ya estaba plasmada allí en la Biblia, pero porque estaba plasmada en un libro que era considerado religioso, nadie la tomaba en serio hasta que se hicieron los descubrimientos científicos que verificaron lo que la Biblia decía respecto de estas palabras. Tampoco esperamos que la Biblia utilice metodologías o terminologías o teorías científicas para explicarse a sí misma. La Biblia está escrita de manera sencilla y de manera que pueda ser entendida por todo aquel que la lee. Por supuesto, existen prerequisitos para ese todo aquel que nosotros los hijos de Dios conocemos. Y no voy a entrar en esos detalles porque no se trata de esto. Pero sabemos que el Espíritu Santo tiene que estar envuelto en el entendimiento propio, adecuado de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, todo lo que tiene que ver con la historia y con la fe está atado al orden de la creación, lo que quiere decir que todas las explicaciones que en Génesis 1:1 nos son dadas por Dios son fundamentales para explicaciones que encontramos aún en el Nuevo Testamento de la boca del propio Jesús. Como dice aquí en Timoteo 2:3-16, todos ustedes son familiares con ese versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Lo que estamos queriendo decir con esto es que todo lo que está escrito en la Biblia respecto de la creación es verdad autoritativa y categórica. Nuestra postura respecto de la autoridad, de la inerrancia y de la finalidad de la Biblia tiene que ser firme. Porque como nos dice en Juan 10:35, Jesús mismo, la escritura no puede ser quebrantada. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Dios es el creador de absolutamente todo lo que existe. Absolutamente todo fue hecho por Dios. Y aún la inteligencia del hombre para desarrollar cosas modernas y modificar los recursos naturales para hacer artículos que puedan facilitarles sus labores o que puedan facilitarles su vivir, viene de Dios. Por eso, cuando la Biblia categóricamente enfatiza que Dios es el creador, nosotros no tenemos nada que argumentar. Es algo que, como lo dice, por ejemplo, en el Salmo 19, los cielos lo declaran. El firmamento lo anuncia. Y nosotros no tenemos más que vivir en completo asombro, en completa sorpresa. Yo quiero decirles a ustedes que están aquí en Canadá y a aquellos que están fuera, por ejemplo, aquellos que no están en Canadá, váyase al internet, a YouTube, y sígase un video sobre las cataratas del Niágara. Cuando usted ve ese poder explotar y toda esa masa de agua caer en esas cascadas, esto es algo impresionante.
Y cuando usted se para de cerca a mirar esas aguas, usted siente que el corazón le vibra con la vibración y el sonido que esas aguas producen. No le queda a usted más remedio que decir, hay un Dios y Él hizo todo esto. La historia de la Biblia establece un agudo contraste entre lo que nos habla Dios de su creación y lo que nos hablan los antiguos de los pueblos paganos de la antigüedad. Sabemos, por ejemplo, esas mitologías griegas y esas historias de los egipcios y los mismos chinos, por ejemplo, tienen una serie de descripciones de cómo el mundo fue creado, que son sencillamente más que incoherentes, yo les llamaría asombrosamente inocentes, porque crean unas fantasías y unas cosas que usted puede ver en la manera en que las explican, que son fantasías. La Biblia es categórica y todo lo que enseña lo enseña de manera categórica y lo enseña de modo que tiene lógica. Dios mismo tiene lógica y la palabra de Dios no pretende hacernos a nosotros creedores a ciegas, sino creedores que piensan y que pueden analizar y que pueden deducir y darse cuenta de que lo que la Biblia nos está diciendo es verdad. Porque, por ejemplo, si comparamos la creación desde el punto de vista cristiano y la ponemos frente a la creación desde el punto de vista naturalista que existe hoy en día, y las ponemos las dos juntas, no podemos más que quedar convencidos de que solamente la explicación de Dios tiene lógica. Primero, porque el método científico mismo explica que todas las cosas que pasan tienen una explicación y que nada puede suceder de la nada. Entonces, para que pudiese haber un universo, tiene necesariamente que haber un comienzo. Y ese comienzo no puede ser lo que nos dicen los naturalistas, que fue una partícula infinitesimal que estaba tan compresada que era prácticamente invisible, pero que contenía un poder energético sin medida. Esto me suena a mí totalmente absurdo, porque ya nos está diciendo que aunque fuera infinitesimal y no se pudiera ver, existía algo. Y el método científico mismo nos dice que nada puede ser creado de la nada. Pero cuando existe Dios, que está fuera de la creación, un ser viviente que con su palabra dice, hágase, que sea, entonces podemos decir si tiene lógica. Quizás no podemos explicar a Dios, pero definitivamente podemos explicar mucho menos una partícula infinitesimal que no se puede ver, pero que existe. Porque de alguna parte tuvo que haber salido. Dios es el único ser en todo el universo y quiero decirles que no está dentro del universo, está fuera de la creación y que nunca fue creado, es autoexistente e infinito. Dios es el creador de todo lo que existe. Y su palabra nos distingue de manera categórica de estas teorías paganas que existen en el mundo.
Últimamente, no últimamente, en los últimos 200 y tantos años han aparecido, especialmente después que apareció a Charles Darwin y su teoría de la evolución, la cual resulta ser una religión, porque definitivamente hay que tener mucha fe para creer algo que cada vez que tratan de demostrarlo, pues se cae a pedazos. Pero los materialistas modernos dicen que la materia es eterna y que la suma total de toda la existencia es eterna y que todas las cosas son transformadas y que nunca se pierden, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que nunca estudiaron la segunda ley de la termodinámica. En consecuencia, la teoría de la evolución asume que el universo y todas las formas de vida, incluidos los humanos, están evolucionando. Aleluya. O sea que existe contradicción dentro de sus contradicciones. Mas la Biblia enseña claramente que Dios es preexistente y autoexistente. En el Salmo 92 podríamos verlo. Yo no voy a entrar en ver estos versículos. Hay algunos versículos que vamos a mencionar, pero tomaríamos mucho tiempo si nos fuéramos a ver cada versículo. Sin embargo, está aquí este material. Yo se los voy a pasar a ustedes en un archivo de PDF para que ustedes puedan leerlo y escudriñar la palabra y analizarlo si así lo desean. De hecho, lo voy a subir inmediatamente terminemos este momento. Se lo voy a pasar a Conchita para que ella lo distribuya a las personas que lo requieran o lo ponga en el grupo. La creencia en la eternidad de la materia y la teoría de que el universo evolucionó por sí mismo son, por tanto, incoherentes. Punto. La realidad de la creación. Génesis 1 y 2 nos explican con precisión el proceso de la creación. Y lo más importante de todo esto es que creemos en un Dios, amados, y esto es lo peor de lo que está pasando en los últimos tiempos, en los últimos 70, 80 años, ha aparecido una teoría que ha querido acomodar la evolución dentro del cristianismo y muchos de los mismos llamados cristianos están hablando sobre lo que ellos llaman la teología evolutiva. En otras palabras, diciendo que tiene cabida el que Dios creara el mundo, pero que Él no lo hizo en 6 días, sino que Él lo hizo a través de millones de años. Si le creemos a Dios, podemos ser capaces de creer que Él hizo el mundo en 6 días. Esto no es algo que debería sorprendernos cuando conocemos las características, las peculiaridades, la personalidad, los caracteres y la la personalidad de Dios. Entonces, algunos alegan que por la manera en que está escrita estos primeros 2 capítulos, parece como una historia mitológica, como una historia que fue inventada o algo por el estilo. Sin embargo, la Biblia está llena de otros pasajes escritos de la misma manera que han sido arqueológicamente verificados. Una cosa que yo menciono aquí que es importante recordar es lo delicada que es la ubicación, por ejemplo, del sistema solar dentro de la galaxia de Milky Way. Nosotros estamos ubicados como sistema solar, usted sabe que es gigantesco, en un punto tan preciso y tan específico de la galaxia, que es prácticamente el único que el hombre conoce
a través de las investigaciones astronómicas, donde puede sustentarse la vida. Y no solamente eso, la Tierra por sí misma, de la manera que está colocada dentro del sistema solar y la ubicación que tiene dentro de todo el contexto del sistema solar con la galaxia de Milky Way. Si algunas de estas pequeñas constantes que establecen esta posición de la Tierra fuesen modificadas por infinitésimas, la vida no podría subsistir. Por ejemplo, para darle un ejemplo que todos ustedes conocen, la fuerza de la gravedad. Si la Tierra estuviese ubicada en un lugar otro que donde está, la gravedad de la Tierra no sería la perfecta gravedad que tenemos para poder vivir en este lugar. Estaríamos todos o aplastados contra la tierra o flotando. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, cuando vemos la manera en que la Biblia nos expresa en estos dos capítulos, la creación es algo que parece ciertamente poético, ciertamente poético. Usted, aquí yo menciono, por ejemplo, Deuteronomio 32, Job 38, Salmo 90, que nos muestra el relato de Génesis en forma de prosa. Y ciertamente puede ser que exista lenguaje poético en ella, pero los profetas, el mismo Jesús, nos indican a nosotros referencias específicas a la historia de la creación que la hacen necesariamente real e histórica. Alabado el nombre del Señor. Otra cosa que es importante es que solo Dios puede crear. No existe otro ser creador. No existe absolutamente nada ni nadie que pueda crear de la nada. Solamente Dios. Y como dijimos antes, Él no está inmerso dentro de su creación en el espacio-tiempo. Dios está fuera de la creación y para Él la creación, a mí me fascina expresarlo como una maqueta. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que tenía un juego de estos de soldaditos de plástico y yo tenía esta maqueta grande así que mi papá me había ayudado a hacer y nosotros teníamos aquí a soldados peleando en este lado y soldados allí comiendo en este lado y soldados allí en sus barracas en este lado y podíamos ver todo lo que estaba pasando dentro de todas las partes. Pero por supuesto, los soldados que están aquí no puedes ver lo que está pasando aquí y lo que está pasando en el otro lado. Nosotros podíamos verlo todos, pero unos no podían saber lo que estaba pasando en el otro rincón. Nosotros mismos podemos pensar ahora mismo. Tenemos familiares, yo tengo familiares en California, en Puerto Rico, en República Dominicana. Y yo sé que estoy aquí, sé que ellos están allá, pero ni remotamente puedo saber lo que ellos están haciendo. Pero Dios nos ve a todos al mismo tiempo, en todo el tiempo, pasado, presente y futuro. Él es inmutable, es incambiable y está en todos los lugares. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra hebrea para crear, yo se la he puesto acá como una manera de darle referencia. Siempre pone a Dios como sujeto del verbo bara.
Esta palabra se usa para la obra de la creación de Dios y también se usa para indicar cuando Dios va a hacer algo, algo que no es usual, algo que es trascendente. Por ejemplo, en Éxodo 34:10, haré maravillas nunca antes hechas en ninguna nación del mundo. Está hablando aquí de esta palabra como referencia. Alabado el nombre del Señor. El significado de este verbo también se ilustra cuando Dios habló a través de Isaías a su pueblo. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas y no en tiempos pasados. Como en el primer capítulo de Génesis, la palabra para o crear se usa solo para actos de Dios completamente nuevos, completamente sorprendentes, sin precedentes. Es decir, uh, que cuando vemos esta palabra, estamos hablando del Dios creador, del Dios que hace algo de la nada. Y vemos como en el libro de Génesis, por ejemplo, en el Génesis 1:21, él hizo la primera vida animal, y él dijo, hágase, o sea hecho. Pero cuando le tocó el turno al hombre y a la mujer, él usó otra forma. Él les dijo, hagamos. Él usó en la forma eh, plural, plural, al decir hagamos a los seres humanos. Y esto es importante. Alabado sea el nombre del Señor. La creación de Dios tiene un propósito, amados. Todos nosotros lo sabemos. Dios nos creó para que le adoráramos, para que subyugáramos y y nos expandiéramos en la tierra, para que nos multiplicáramos y para que disfrutáramos de su creación. Todo esto como acto de adoración. Él creó para sus propios fines y para su gloria. Él la formó para que fuera habitada por nosotros. Entonces, toda la creación es una expresión de su voluntad y de su poder infinito. Pero dentro de esta, todas las cosas que están pasando, que han pasado y que pasarán, están conectadas las unas a las otras. Y son todas partes de la narrativa bíblica que aunque no la vemos escrita, estamos viviendo en el presente. Y de hecho, mucho de lo que está escrito estamos nosotros viendo en el presente ahora. Esto es extraordinario, porque somos privilegiados en ese sentido. Solamente nosotros podemos decir que estamos viendo las profecías narradas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cumplirse ante nuestros ojos tan aceleradamente. Alabado sea el nombre del Señor, pero no quiero salirme del tema. El orden se ve en la cuidadosa estructuración de las diversas etapas de la actividad creativa en un formato de 6 días, de mañana y tarde. El progreso se puede ver en el desarrollo secuencial, en el llenado de la tierra y en el plantar a los habitantes de la tierra en ella, tanto los animales como los seres humanos. Esto también nos enseña a nosotros el gran interés
la gran importancia, la gran labor, perdón, el gran valor que esta creación tiene para Dios por la manera delicada, cuidadosa, minuciosa con la que Él la hizo. Y la cosa más bella es, fíjese, cada vez que Él hacía una cosa se paraba y decía, sí, es bueno, es extraordinario. Cuando creó la habitación, dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue hecho. En Génesis 1:11. Pero entonces, cuando hizo los animales, dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y así fue hecho. Y podíamos ver, aunque no lo tenemos escrito aquí en el versículo 25, dice, y Dios vio lo que había hecho y dijo que era bueno. Esto es importante. Pero cuando le llegó el turno a la raza humana, usando un lenguaje completamente personal y un lenguaje en plural, debemos enfatizar, como dijimos antes, él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aleluya. A nuestra imagen y semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias sobre toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. La raza humana es, por tanto, la piedra angular de la actividad creadora de Dios. Dios, fíjense cómo Dios hizo todas las cosas y después nos puso a nosotros sobre la tierra. Cabe decir que todas estas cosas Él las hizo para nosotros. Y con esto tenemos que tener cuidado en no creer que Dios la hizo para nosotros, Él las hizo para su gloria, pero para que nosotros pudiéramos expandirnos sobre la tierra, crecer y multiplicarnos y a subyugar, controlar, dominar, gobernar sobre la tierra, de modo que le glorificáramos a Él en todo esto. Por esto la narrativa bíblica nos muestra esta planificación extremadamente cuidadosa que Dios puso en su creación. Nada de lo hecho fue hecho por accidente o por casualidad o por descuido. O en Dios no existe la palabra ups, la palabra me equivoqué, no existe en el vocabulario divino. Entonces, todo esto Él lo llevó a su máxima expresión en el momento en que puso al hombre en la tierra. Pero aquí vemos la naturaleza del creador. Es importante notar que las escrituras enfocan nuestra atención no tanto en los detalles técnicos, pero en el creador mismo, en Dios mismo. O sea, Él es centro de su creación. Ya, claro, vemos como Dios dijo y Dios dijo y Dios dijo, pero lo más importante es que Él es el centro de todo. Desde Génesis 1:1 hasta 2:3, la presencia y actividad de Dios son primordiales. Vea cómo nos expresa aquí. Dios creó, Dios dijo, Dios vio, Dios separó, Dios llamó, Dios hizo, Dios puso, Dios bendijo y finalmente Dios descansó. El Dios de la creación actuó de una manera precisa, deliberada, minuciosa, decisiva, a través de su palabra para plantarnos sobre este globo que nosotros llamamos la Tierra. Entonces, dentro de todo esto, amado,
Cuando nosotros miramos como Dios hizo la creación y durante los 6 días podemos ver, mire, yo a veces me hago esta imagen de cuando mi hijo William iba a nacer y nosotros vamos y compramos una cunita y la ponemos en la habitación y compramos decoración, decoramos las paredes, compramos ¿cómo le llaman? Las sabanitas y compramos los jueguitos y todo. Y cada vez que poníamos algo nos parábamos en la puerta a mirar hacia adentro de la habitación. Oh, está quedando bien. Se ve bonito. Y si algo no nos gustaba, lo quitábamos y volvíamos otra vez y volvíamos a la tienda. Y esto era una cosa con una delicadeza, con un cuidado para que quedara perfecto. Dios es un padre amoroso, cuidadoso, extremadamente celoso, personal, quien tomó tanto cuidado, tan delicadamente puso todas las cosas en el lugar correcto para el momento en que nos tocara a nosotros ser puestos aquí, para su creación perfecta. Aleluya. Esto es una cosa bella, hermanos. Aleluya. Y él continúa siendo ese padre preocupado, ese padre personal, ese padre celoso, ese padre que nos guarda y que nos lleva de la mano, nos empuja prácticamente hacia el punto final de nuestro camino por la fe, al día de Cristo. De la misma manera, Él continúa celosamente guiándonos, trayéndonos hasta ese punto. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. La naturaleza relacional de Dios se ve en su comunión con su primera pareja creada. Mire cómo la palabra nos habla de cómo ellos se paseaban en el jardín. Entonces, si nosotros podemos relacionarnos con la posición de Adán y Eva, y desde el punto de vista que tenemos hoy al ser hijos adoptados por Dios, hijos legítimos desde el punto de vista de la adopción con Cristo, nosotros si fuésemos tan cuidadosos de adorar al Padre, de cuidar al Padre, de prestarle atención al Padre, de mantenernos cerca del Padre, de realmente tener una relación integral con el Padre. Nosotros teníamos esa misma belleza de poder caminar con Él en el huerto del Edén. Podríamos tenerla. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, por ejemplo, en Isaías 45:9 nos habla de no luchar contra nuestro Creador. Y debemos permitirle a Él, someternos a Él, permitirle guiarnos, permitirle ser quien nos cuide, quien nos levante, quien nos empuje, quien nos dirija, quien nos forme. Porque todas esas son cualidades que Él quiere para nosotros. Pero nosotros en nuestro fallido intento de rebeldía, continuamente estamos yéndonos por nuestro propio camino y perdemos comunión con Él. Me fascina el Salmo 21. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Yo no sé si ustedes conocen ese salmo, pero a mí me fascina. No hay absolutamente nada difícil para Dios. Él creó todas las cosas y está creándote a ti en una alma, en un espíritu perfecto,
que pueda vivir con Él para la eternidad. Si tú solamente se lo permites. Aleluya. Aleluya. La Biblia también nos enseña que la creación fue una obra cooperativa. Y hay muchas personas que no les gusta esta palabra Trinidad porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero cuando vemos la compenetración, la participación, la comunión, la comunicación entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo en la creación, no podemos más que permitirnos aceptar que ciertamente hay una triunidad en esas tres personas que actuando de forma diferente y haciendo cosas diferentes se conforman como el gran todopoderoso Dios, el único y verdadero Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1:2. Aleluya. En 1 de Timoteo 2:5 nos dice que Él es el único mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Cuando vemos Juan 1:1, ¿qué nos dice? En el principio era el verbo. Si vemos la traducción correcta, vemos que dice que no es verbo, sino palabra. Y la palabra fue la misma palabra que Él utilizó cuando Él dijo y fue hecho. Porque en Él todas las cosas fueron hechas tanto en los cielos como en la tierra. Colosenses 1:16. Aquí estamos hablando de la palabra de Cristo Jesús. Esta verdad también se repite en el Evangelio de Juan. Por medio de Él, todas las cosas fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. ¿Quién no se goza con esto? La creación y los seres humanos. La historia de la creación nos describe a nosotros como el clímax, como la cima, como la culminación de la actividad creadora de Dios. En el capítulo 1 de Génesis vemos como Dios, como es resumida toda la historia de la creación. En el capítulo 2 ya entramos en ciertos detalles sobre lo que sucedió allí. Como Dios tomó cautela en el toque personal, en el toque especial y particular de crear a sus hijos, los seres humanos. Los hizo a su imagen y semejanza. Y fueron los únicos que Dios dijo, hagámoslos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que gobiernen todas las cosas, para que subyuguen, es lo que dice la palabra correcta, todas las cosas. En otras palabras, para que tengan control sobre toda la creación. Aleluya. Note como Dios en todas las otras partes, todas las otras cosas creadas, Él dijo, hágase, o sea, Él las declaró. Pero con el hombre, Él se tomó la cautela de tomar el polvo y formar al hombre del polvo y después respirar su espíritu en él. Respirar la vida en él. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, habiendo sido hechos a la imagen de Dios, nosotros somos personas individuales, racionales y capaces de expresarnos, capaces de amar y lamentablemente, digo lamentablemente porque demasiado de nosotros lo hacemos, capaces de rechazar a Dios. La primera pareja humana fue hecha a imagen de Dios y Dios permitió que ellos cayeran en el pecado porque tenía que ser así. Esto no fue nada casual, esto no fue un accidente,
Esto no fue un error. Esto es parte del plan maestro de la creación para que el hombre pueda tener el libre albedrío. Para el hombre poder amar, tiene que poder rechazar. Y aquí es donde está el detalle. Satanás puso el sabor del interés en ser Dios en el hombre, como él trató de hacerlo él mismo. Y el hombre se equivocó y permitió ponerle oído a Satanás y terminó cayendo en el pecado, en la trampa. Sin embargo, nosotros tenemos la imagen de Dios estampada en nosotros, aunque haya sido mancillada por el pecado. Y por esto es por lo que Cristo vino a la tierra en forma de hombre para poder redimir esa creación, para poder restablecer esa relación. Aleluya. Para poder reconciliar a Dios con el hombre, como nos lo dice en el capítulo 5 de la segunda de Corintios. Específicamente, bendito sea el nombre del Señor. Mientras que algunos piensan que el relato de la creación humana es meramente parabólico y no se debe tomar literalmente, Génesis declara claramente que Dios formó a Adán del polvo de la tierra y le sopló el aliento de vida. Y después hizo deliberadamente a Eva, amados, literalmente del costado de Adán. Dice que fueron hechos a su imagen y semejanza. Y esto nos identifica a nosotros como seres creados muy diferentes de los demás seres vivientes sobre la tierra. Esta misma presentación que nos da Génesis 1 y 2 está no solamente en contraposición y choca contra esas teorías evolutivas que existen en el mundo, pero no solamente la contraposición, pero está demostrado que esas teorías evolutivas son completamente falsas y sin embargo los naturalistas del mundo la han forzado en la escuela como si fueran verdad, cuando ya han sido demostradas de manera categórica que son todas no más que ilusión. Fíjese como el Nuevo Testamento habla de Adán como una persona histórica, por ejemplo, en Romanos 5:14 y en Primera de Corintios 15. Adán es nombrado como el primer ser humano en la genealogía de Lucas, en Lucas 3:38. Y Jesús señaló, citando con autoridad Génesis 1:27, que al principio varón y hembra los hizo Dios. Pablo también habla de Adán como habla de Jesús, habla de Adán como una tipología de Jesús y de Jesús como el segundo Adán. El primer Adán cayó, el segundo Adán vino a restaurar. Entonces nos menciona como personajes que pertenecen a la historia, no a los cuentos de hadas. Y nos habla claramente de Adán como el primero en la raza humana. En Primera de Timoteo 2:13, Pablo nos está hablando a nosotros específicamente de casos que tienen que ver con la mujer, pero nos dice acá que primero fue Adán y luego Eva, y fue la mujer quien pecó, no el hombre. Aunque sabemos que el hombre es el culpable porque él era quien tenía la autoridad y permitió que Eva pecara. El primer Adán fue hecho un ser viviente
y un modelo, un tipo del Cristo que vendría. Esto une literalmente a Adán y a Cristo en una contraposición. Nos dice que en el pecado de Adán, por un pecado que cometió Adán, muchos murieron, y por las muchas transgresiones del hombre, Jesús, que es el segundo Adán, dice que restauró a todos aquellos que creen. Por uno vino el pecado para muerte, por otro vino la salvación para vida eterna. Judas 14 también nos habla de Adán como el inicio de la raza humana. De modo que podemos afirmar con certeza, con seguridad, con completa convicción, que Adán y Eva fueron dos personas que existieron, y me atrevo a decir que aún existen en formas ya, por supuesto, sin cuerpos, cuya caída en el pecado es igualmente histórica. Y nuestra redención por la caída de Adán, por supuesto, es ejecutada a través del segundo Adán. Entonces, cualquier teoría que quiera descualificar la historia de Adán como una mitología o como un cuento o un invento, sencillamente tenemos que rechazarla categóricamente. Tenemos que oponernos a ella. Porque porque Adán es el inicio de la raza humana. Y de hecho su nombre mismo lo dice así. Su caída en el pecado era necesaria, de la misma manera que era necesario el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces los escépticos han utilizado con frecuencia, con mucha frecuencia, por cierto, los descubrimientos de la ciencia para tratar de debatir los relatos bíblicos. Sin embargo, la arqueología continúa contraponiéndose a estos escepticismos. Y la ciencia misma, existen miles de científicos que son cristianos, que son creyentes y que continuamente apoyándose en la ciencia demuestran la veracidad de la palabra de Dios. Pero estos no son tomados en cuenta porque existe una agenda de parte de intereses liberalistas, naturalistas, por destruir la credibilidad de la palabra de Dios. Porque si lo que Dios dice es verdad, entonces su agenda se cae. Son individuos gobernados por Satanás, manipulados por Satanás para tratar de destruir la obra de Dios. Las teorías científicas continuamente tienen que ser revisadas cuando se hacen descubrimientos nuevos. Pero cada vez que mire, a mí me fascina este Hubble Telescope, el telescopio que los americanos en 1985 creo que fue que lo subieron al espacio y han estado explorando el universo a través de este telescopio por todos estos años. Y cada cierto tiempo ellos van y ponen lentes nuevos para poder ver más lejos. Y cada vez que cambian los lentes, incrementan la capacidad del telescopio, descubren más. Y me suena a mi familiar, a Dios sonriéndose y diciéndole, ponle uno más grande para que encuentres más de lo que yo he hecho. Para que tú veas mi grandeza, mi poder, mi inmensidad, mi magnanimidad, mi extraordinario poder. Las escrituras correctamente interpretadas son siempre la autoridad final e inmutable de la fe
cristianas. Los cristianos históricamente siempre han creído que toda verdad es verdad divina. Dios se revela a sí mismo de manera final, categórica y autoritativa en las Escrituras. Pero no existe ningún conflicto entre Dios y su creación, entre Dios y la ciencia, entre Dios y su palabra. Nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene que ser estudiada a través del Espíritu Santo por revelación, porque aquellos que no tienen el Espíritu no pueden realmente entender. Sin embargo, aún para aquellos escépticos que no quieren creer, las cosas que están escritas allí son en sí mismas evidentes de la grandeza de Dios y de su creación. Porque cuando comparan lo que está escrito con lo que hasta ahora se ha descubierto, existe una majestuosidad extraordinaria. Todo esto, amado, sabemos que es perfectamente consistente con lo que nos dice David en el Salmo 19. Los cielos declaran la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Día tras día derraman palabras, noche tras noche demuestran conocimiento. Sí. Sin embargo, su voz llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo. Aleluya. Por último, amados, cuando la palabra de Dios y la obra de Dios son propiamente enseñadas y entendidas mediante estudios realmente devocionales, no existe discordancia, no existe contradicción, no existe choque alguno, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina se han visto claramente entendidas. Me fascina este versículo, Romanos 1:20. Léase Romanos 1 del 18 al 27 y gócese, como dice usted allí, la ira de Dios ha sido derramada sobre todos. Aleluya. Léalo, amado, que se va a fascinar. Pero aquí nos dice, su poder eterno y su naturaleza divina se han visto claramente entendidas por lo que ha sido creado, de modo que la gente no tiene excusa. Dios no solamente se ha revelado a nosotros en su revelación natural, ciertamente Él se continúa revelando a nosotros en su revelación especial, y Él continúa sus revelaciones individuales para con sus hijos. Y Él continúa invitándonos a nosotros a, de manera devocional, de manera entregada, de manera reverente, continuar escudriñando su palabra y mirando en su creación las maravillas de su majestad. Todas ellas tejidas en un tapiz perfecto, perfecto, donde no hay un hilo que se escape. Alabado sea el nombre del Señor. En conclusión, amado, nosotros afirmamos categóricamente que solo Dios es el diseñador y creador del universo y de la vida, y que la Biblia de principio a fin identifica a Dios como creador de todas las cosas. En Hebreos 11:13 nos dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por mandato de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo visible. Y en el Salmo 33:9 nos dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Gloria a la Pastor. Hermano Pastor Benito, Dios te lo bendiga. Amén. Estoy aquí. Aleluya. Gracias, Pastor. Dios le bendiga más. Aleluya. Me dio un poco de break a pensar, porque aquí se
se nos congestionó un poco el internet y estuvimos dificultades. Pero me estoy alimentando mucho de este tema. Pero como dice la Biblia, nosotros estamos totalmente convencidos y sin ninguna teoría y con una mente clara de que Dios es nuestro creador, aunque otro diga lo que quiera decir, aunque otro tenga una creencia diferente, nosotros con apego a las Escrituras y con apego a lo que dice la palabra de Dios, de ahí nosotros no tambaleamos para nada, porque nosotros no solamente lo creemos por una simple creencia, sino que lo creemos por convicción. Estamos convencidos de que Dios es nuestro creador y que Dios creó al hombre y que toda la creación está como lo dice él.